El poder de la gratitud, basado en las enseñanzas de un curso de milagros. Yo, como un hijo de Dios separado, creo que le robé a Dios, a pesar de que trato de racionalizar que Él, Dios, fue el que me robó a mí. Hay una parte de mi mente que sabe que eso no es cierto. Me acuso de atacar y robar a Dios. Por lo tanto, debo creer ya que he hecho un ataque real en mi mente y que Dios va a hacer lo mismo de nuevo conmigo. Creo que robé el reino de los cielos y el amor de Dios y lo tomé como mío, y por lo tanto creo que Dios lo va a hacer de nuevo. Debido a que es un pensamiento tan aterrador, lo que hago es dividirlo todo y olvidarlo. Pero ese mismo pensamiento se repite una y otra vez, y ahora creo que todos en mi mundo van a robarme porque yo creo que robé. La única fuente de ira que todos sentimos realmente es que alguien ha hecho algo para lastimarnos. El resultado final de todos mis ataques, ira y juicios es la creencia de que me has robado la paz de Dios. Todo en el mundo de los símbolos con los que me identifico, mi dinero, mi cuerpo, mis seres queridos, mi casa, mi automóvil, son simplemente símbolos de la paz de Dios o del reino de Dios. Por lo tanto, cuando me enojo o me molesto con alguien, lo que realmente me enfada es que creo que el otro me robó la paz de Dios, porque de eso me estoy acusando siempre. Por lo tanto, la única causa de cualquier ira en el mundo, independientemente de su aparente justificación, es la creencia de que me has robado la paz y el amor de Dios. Básicamente, lo que estoy diciendo cuando me enojo es que yo estaba perfectamente feliz y pacífico hasta que llegaste e hiciste esta cosa terrible, o no hiciste esa cosa maravillosa que yo quería que hicieras. Por eso estoy tan infeliz, deprimido o tan enfermo. Te estoy acusando de quitarme la paz de Dios. Pero la esencia del mensaje del curso de milagros es que nadie en el mundo tiene el poder de quitarnos nada. Porque la paz de Dios es una decisión que tomo en mi mente. Y nadie puede venir o entrar a mi mente. Puedes hacer algo a mi cuerpo, pero no puedes hacer nada a mi mente. Si ya no siento la paz de Dios es porque soy yo quien te la ha regalado. Soy yo el que la ha tirado a la basura. Pero en lugar de aceptar la responsabilidad de lo que he hecho, digo que son los demás los que lo han hecho. No puedo perder nada menos que no lo valore y lo haya regalado y no lo quiera. Esto no se refiere a nada material, se trata de un pensamiento. Si me enojo, no es por lo que hacen con mi cuerpo, el mundo exterior y mi cuerpo, porque ellos no son más que símbolos. Por lo tanto, si me molesto porque mi casa fue destruida en un huracán, un terremoto, un incendio, es porque me he identificado con mi casa. He dicho que mi casa física es mi hogar y la he perdido. Lo que realmente estoy diciendo una y otra vez en toda mi vida es que he perdido mi casa real, mi hogar real, pero fui yo el que lo tiró. Luego afirmo que la razón por la que ahora estoy sin hogar es que hubo un incendio o un huracán, o que no tenía dinero suficiente para pagar mi hipoteca o lo que sea. Sin embargo, la verdadera razón por la que estoy molesto no es porque perdí una casa física, es porque hice de esa casa un símbolo de mi identidad y mi verdadero hogar, lo que significa que hice de esa casa un sustituto de mi hogar en el cielo. Por eso nos enojamos tanto cuando nos suceden cosas en nuestro hogar, nuestra ropa, con nuestra ropa, nuestros cuerpos, etc. Nos recuerda lo que originalmente creímos que destruimos, y como lo destruimos, creemos que nunca lo recuperaremos.
negamos cualquier responsabilidad por ello y lo culpamos por circunstancias externas como un huracán o un terremoto. Y aún mejor, le echamos la culpa a ciertas personas. Pero el hecho es que me falta la paz de Dios porque la he tirado a la basura, pero proyecto la responsabilidad por esta falta y luego creo que la razón por la que no la tengo es porque alguien me ha privado de ella. Jesús nos dice que lo que sucedió es que proyectamos nuestro propio rechazo. Yo soy el que ha rechazado mi ser. Yo soy el que ha rechazado al Cristo en mí. Yo soy el que ha rechazado el amor y la paz de Dios. Pero afirmo que no soy yo quien lo ha hecho. Esto es realmente de lo que trata el mundo entero. Yo soy el que ha elegido estar molesto, pero olvido que hice esta elección. Y luego digo que no soy el que lo ha hecho, sino que otros me lo han hecho. Proyecto la responsabilidad sobre otros y creo que me lo han quitado. Negamos lo que creemos que hemos hecho y también negamos lo que creemos que Dios nos va a hacer. Pero cuando niego algo, no desaparece, permanece allí y luego vuelve a aparecer en diferentes formas. En nuestra vida cotidiana, comúnmente, aparece como algo así. Por ejemplo, me siento culpable y miserable porque no amo a nadie. Me siento terriblemente temeroso, además de enojado, de cómo otras personas van a hacer lo mismo de nuevo. Vas a hacerme lo que creo que te he hecho, porque lo que creo que te he hecho es lo que sé que le he hecho a Dios. Y así como Dios se derrumbará y me robará, creo que tú también me vas a robar. Todos en este mundo se vuelven sospechosos. No podemos confiar en nadie, desde el punto de vista del ego, porque o eres un enemigo directo, que serían todos los objetos de odio especial, o eres un enemigo cercano, que serían todas las relaciones de amor especial. Puedo confiar en ti hoy porque he ganado lo que quería de ti, te he seducido y triunfado sobre ti, pero en algún momento vas a tratar de robármelo. Cuando un curso de milagros nos dice que confiemos en nuestros hermanos que son uno con nosotros, no significa que debemos confiar en el ego de las otras personas. Eso no ayuda, además de ser tonto. Lo que sí significa es que a pesar del ego de los demás, sabes que la luz de Cristo todavía brilla en él. Lo que también significa que a pesar de mi ego y mis terribles pensamientos sobre mí mismo, sé que la luz de Cristo todavía brilla dentro de mí. No hay base para la confianza en absoluto dentro del sistema de pensamiento del ego. Dentro de ese sistema, la falta de confianza está perfectamente justificada porque sabes que todos te robarán, tal como tú robaste a todos los demás. Tú estás fuera para quitarme la paz y el amor de Dios. Tú quieres quitarme la felicidad que viene de Dios. Y debo creer que vas a hacer eso porque secretamente creo que eso es lo que te he hecho. Y te lo he hecho a ti porque originalmente se lo he hecho a Dios. El principio fundamental del sistema de pensamiento del ego es que las diferencias son reales, comenzando con la idea de que Dios es el creador y nosotros no lo somos. La enseñanza básica del ego es que Dios nos robó, pero nosotros le robamos a Él y Él ahora nos va a robar lo que tomamos. Pero negamos este pensamiento, lo proyectamos y luego creamos un mundo de diferencias. Todo lo que el ego necesita para seguir adelante es que haya diferencias en el mundo. Por lo tanto, todo lo que se necesita para deshacer todo el sistema de pensamiento del ego es tener una experiencia de unidad en el mundo. Porque la unidad no es del ego, al igual que las diferencias no son de Dios. Esto no significa que un curso de milagros nos esté pidiendo que neguemos nuestra experiencia de las diferencias en el mundo. Obviamente el mundo está lleno de diferencias. No podemos negar que hay diferentes sexos, colores, estilos, etc. Lo que el curso nos pide es que no hagamos
de estas diferencias algo importante. Las diferencias que reconocemos en este mundo son realmente superficiales, pero nosotros las hacemos extremadamente importantes. En el cielo hay una diferencia entre Dios y Cristo, que Dios es el creador y Cristo es el creado. Pero esa diferencia no significa nada. De hecho, en el cielo no hay conciencia que incluso vea las diferencias. El ego se separa de Dios, mira la diferencia y dice que la diferencia significa algo y que es muy grave. Ese es el origen de nuestro pecado, culpa y miedo, y en última instancia del mundo. No se nos pide que neguemos que existen diferencias en este mundo, sino que no las hagamos reales al juzgarlas. Esto significa no atacar ni adorar las diferencias. Claramente en este mundo Jesús es diferente de nosotros, como dice el curso, pero la diferencia es solo superficial y temporal. Por lo tanto, nos pedirá que no hagamos realidad las diferencias entre nosotros y Él. Quiere que usemos las diferencias solo como una forma de aprender que no hay diferencias. Deja que mi amor y mi paz, que no tienen ningún ego en ellos, te enseñen que ese mismo amor y paz están en ti, para que puedas aprender que eres como yo. Pero la Iglesia Católica lo que hizo fue dar la vuelta a todo y hacer la diferencia entre Jesús y nosotros, que ciertamente era lo suficientemente real en este mundo, ontológicamente real. Hizo esa diferencia, la idea de Dios, en cuyo punto no podría haber manera de ser totalmente uno con Jesús y mucho menos con Dios. Sin embargo, la idea es no negar nuestra experiencia de diferencias. La gratitud que sentimos en este mundo, ya sea hacia Jesús u otras personas, es simplemente una gratitud temporal, porque, una vez más, no hay gratitud en el cielo. Nuestra gratitud es el deshacer o la corrección de la ingratitud del ego, que dice que tú y yo somos diferentes. Somos diferentes porque intentas robarme, lo que justifica que intente robarte para defenderme. Así, la gratitud que un curso de milagros habla es de sentirse agradecido por la oportunidad de aprender a través de las diferencias percibidas, de que no somos diferentes unos de otros. Dentro del sistema de pensamiento del ego, las diferencias son el estado del cielo, lo que significa que tú y yo no podemos ser iguales. Por lo tanto, si soy culpable y pecador, tú eres lo contrario, inocente, sin pecado. No puede ser que ambos seamos iguales. ¿Por qué eres el inocente y yo el culpable? Porque primero fui inocente y me lo robaste. Me robaste mi inocencia. Así que ahora estoy justificado en recuperar mi inocencia. Esto ocurre a través de la proyección, porque la proyección es la dinámica o el nombre que le damos al mecanismo por el cual algo en mi mente que se ha rechazado se arroja sobre otros. Por lo tanto, tomo la culpa en mi mente y digo que no soy culpable, sino que los demás lo son. Si proyecto mi culpa en ti, ahora la tienes que tener tú, lo que significa, por la ley de las diferencias, que yo soy inocente y tú eres culpable. Pero no puede ser que ambos seamos iguales porque ese es el fin del ego. Y así nuestro ego nunca nos permitirá ser iguales.